Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. El fin de semana antepasado, precisamente el día 12, se bloquearon los sistemas bancarios, el servicio bancario de BBVA, que es la red más importante del país. Tiene 1.725 sucursales, 13,000 cajeros, 507,000 puntos de venta, y aquí hubo un perjuicio, se estima, para cerca de 24 millones de usuarios. Bueno, pero este es un incidente que se presenta con frecuencia, no solo aquí, sino en la mayoría de los bancos. Y sin embargo, hay que destacar que los bancos mexicanos son campeones en cobro de comisiones altas y son campeones también en utilidades. Y no se advierte que exista un control serio por parte de la Comisión Nacional Bancaria para regular este tipo de cosas que en otros países ya hubieran causado serias sanciones. Igualmente pasa con la Conducef. La pregunta es, ¿qué pueden hacer al respecto? ¿Qué van a hacer al respecto? Porque inclusive muchos bancos, sus páginas no funcionan, no hay atención al público y por teléfono pues no se puede hablar y la gente humilde pues no tiene acceso y tiene que aguantar los costos, los gastos o la incapacidad de los bancos a su cargo. Pues es una buena llamada de atención para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos informen qué procede en estos casos, que lo haga la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nosotros hemos mantenido la política de no modificar el marco legal con relación a bancos, a financieras. Fue un compromiso que hice desde la campaña, no cambiar las reglas. Y hemos cumplido, y el propósito es pues que todos actuemos con apego a la legalidad, todos. En el caso de los bancos, pues que paguen los impuestos. Sobre esto sí hubo un cambio porque se canceló la condonación de los impuestos y era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal. Existía la condonación de impuestos. Y sobre eso quiero ampliarme un poquito, a ver si no está la lista de las grandes empresas que no pagaban impuestos o que les condonaban los impuestos, para que vean que están los bancos. Ya eso no sucede, porque imagínense cuánta injusticia el que un campesino, un obrero, un profesional tenga que pagar impuestos, un pequeño comerciante, pequeño empresario, un trabajador al servicio del Estado, todos. Y los bancos recibían el privilegio, se les daba el privilegio de que se les condonaban los impuestos. Así estaba la ley. El presidente podía
ordenar la condonación de impuestos, el secretario de Hacienda. Y mientras buscan la lista, vayan también recabando una información que vi ayer en las redes sociales de un discurso, un fragmento de un discurso del presidente Biden, precisamente sobre el pago de los impuestos en Estados Unidos. Para que tengan una idea de dónde está, creo que lo vi en un mensaje de un legislador de la Ciudad de México. Él le pone de que el presidente Biden nos copia, pero no es así, porque él ha mantenido ese criterio, pero lo explica con mucha claridad. Entonces, sí es importante que informe. ¿Cuándo rendiría el informe la comisión? Pues yo creo que mañana podría ya dar a conocer una postura. Ese sería el compromiso sobre este asunto. En otro tema, señor presidente, ayer el Pleno de la Corte, sesionando, por mayoría decidió eliminar la objeción de conciencia de las enfermeras y de los médicos para oponerse al aborto. La decisión generó un gran debate en las redes porque esto les va a impedir a las enfermeras y a los médicos negarse a practicar el aborto. Ellos, los afectados, consideran que esta decisión va en contra del fin principal de su profesión, que es proteger la vida y la salud, que pone en alto riesgo a la mujer por diversas razones éticas, personales, inclusive que puede ser de grave riesgo para quienes, por los efectos, para quienes lo practican, hasta que es evidentemente un homicidio. Pero la sentencia, de acuerdo con los propios magistrados, va más allá, podrá influir más tarde, dependiendo de lo que diga la ley, en temas como la eutanasia, las transfusiones, trasplantes, vacunas, etcétera. Básicamente ellos consideran que esta decisión atenta contra su libertad de trabajo y contra la libertad de conciencia o religión. La pregunta es, ¿cuál es su opinión al respecto? Y la segunda es que, pues, ya la Corte y el Poder Judicial Federal pues son clientes frecuentes porque aparecen los grandes problemas y con la mayoría de los casos pues en sentido negativo al interés general. Usted se ha manifestado en contra de la regulación del Poder Judicial. Sin embargo, no sé si habrá pensado, cuando menos en alguna reforma constitucional, que sencillamente obliga a los jueces a que den sus resoluciones en base a la justicia, que es muy sencilla, dar a cada quien lo que le corresponde y al bienestar común, porque muchos problemas se atoran ahí y van desde que paran grandes reformas políticas o económicas hasta que liberan reos, ¿verdad?, porque falta una coma, como usted lo ha dicho, en un escrito. Pues sí, tengo que ser respetuoso de la independencia, en este caso del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Además, es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia. Es un tema que
confronta. Y desde hace algún tiempo procuro no opinar. Respeto las decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y de no creyentes. Ese es mi papel principal en estos temas. Y no puedo opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato. Sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido. Y en lo general, es decir, respecto a la reforma constitucional, para que los jueces se apeguen a eso, porque no solamente es un problema de corrupción en el Poder Judicial, usted ha señalado aquí precisamente que las encuestas, pues también ellos ocupan los primeros lugares en corrupción, sino además, además decisiones de carácter absurdo que no tienen fundamento, ya no solamente por corrupción, sino porque se les ocurre y son inapelables, son inamovibles, ganan sueldos de privilegio y además el fondo es que hacen con sus decisiones serio daño pues, a una sociedad o a los particulares, ¿no? Porque usted también ha señalado que la paz es fruto de la justicia y si no hay justicia, pues obviamente no habrá paz en el país. Yo considero que se deben de reformar los poderes y que en el caso del Poder Judicial, con todo respeto, no han iniciado un proceso de purificación, de reforma, de limpia, que requiere, que necesita, que urge llevar a cabo en ese poder. Acaban de autorizar, imagínense, que se le devuelvan 1,000 millones de pesos. Me duele hasta el alma, lo más profundo. 1,000 millones de pesos a una contribuyente por un juicio que no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento, que se revisara a fondo. ¿Por qué en estos casos no actúan? Pues porque no quieren, señor con presidente. Cuidado, sí, porque siguen amparándose, cobijándose en el derecho para no impartir justicia. Es el fondo. El fondo, que ellos deberían de estar pensando siempre en la justicia. Es un tema que debe de tratarse, en efecto, porque no piensan en la gente, no piensan en el pueblo, y mucho menos en los pobres, en el pueblo raso. Es una élite. Entonces sí se requiere ahí una reforma a fondo. Eso viene de tiempo atrás.
porque eran concesiones que se entregaban a partidos para mantener el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces sí se necesita una reforma, claro, sin injerencia del Poder Ejecutivo, que ellos mismos. Pero ¿no sería ahí la libertad del coyote o del zorro en el gallinero? No, porque se tendría que hacer una reforma constitucional y yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial deberían de tomar la bandera de la reforma, de la moralización del Poder Judicial. No escucho jueces, no se agrupan para eso, se agrupan para defender sus canonjías. Hace unos días cometí yo un error porque dije que se habían amparado los de la transparencia y no, ellos no se ampararon, se ampararon los de la Corte, los del Poder Judicial, los del INE. Entonces sí deben de revisar eso. Nosotros les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso a los miembros del Consejo de la Judicatura. Me tocó a mí proponer a 3 de primera, 2 mujeres y el maestro Batis, un hombre íntegro, recto. Las 2 mujeres, abogadas de prestigio, pero no los escucho. No sé nada de ellos. ¿Se equivocó? No, es que a lo mejor en ese ambiente los adormecen. Entonces necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción. Ahora que hubo esta resolución de que el pueblo de México, con dinero del pueblo, con dinero del presupuesto, porque el presupuesto es dinero del pueblo, paguemos 1,000 millones, porque ellos, los de la consejería de la judicatura, uno no salió a decir nada. ¿Qué? No les corresponde. Hay que cuidar las formas. Entonces, eso lo tenemos que seguir planteando para que no haya abusos. No sé si tengan, a ver la lista. La ministra ponente en ese caso también fue nombrada por usted. Sí, sí. Nada más los bancos. A Banamex le condonaron con Peña 10,824 millones y con Calderón 5,024. No hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto.
Inbursa. Así es, ¿verdad? 931 con Calderón, 931 millones, pero con Peña 6.413. En total, 7.344. Vancomer, 5 millones con Felipe Calderón, pero con Peña 5.274. En total, 5.279 millones de pesos. Mientras todos HSBC, les platico la historia ahorita, pues de lo que nos hizo en una ocasión. Ya lo pasado, pasado, diría la canción, pero no está de más. Perdono, pero no olvido. Con Peña, 1.346 y con Calderón 956 millones, 2.302. Este banco, ya la dejamos hasta ahí. Ese banco, cuando estábamos en oposición, abrimos una cuenta para que la gente ayudara, porque de eso nos íbamos a mantener para mis gastos, para seguir recorriendo el país, porque yo no tengo bienes, no vivo de mis rentas. Entonces la gente iba con mucho gusto y depositaba en esa cuenta. Y de repente nos las cancelan, ese banco. Y así, de manera arbitraria. Por eso le agradezco mucho al que era dueño de Banorte, que ya falleció, Roberto González, porque nos quejamos que era una arbitrariedad. Además, el depósito tenía un máximo, porque teníamos que cuidarnos de que no nos metieran 500 o 1,000 millones, ¿no? No se podían depositar, creo que más de 20 o de 30,000 pesos. Y nos quejamos de manera prepotente, nos cancelaron la cuenta y Roberto González me mandó a decir de que en su banco nos abrían la cuenta. Ya imagínense las que pasamos, que ni siquiera querían que tuviésemos cuentas, además de toda la investigación, todo el espionaje. Entonces, ya esto no existe, ya no hay condonación de impuestos. Entonces, todo esto es lo que nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país y que este dinero le llegue al pueblo, le llegue a la gente. Pero no sé si encontraron lo del presidente Biden, que tiene que ver con lo mismo. A ver. Working people
were struggling to make it long before the pandemic arrived. Big corporations and the very wealthy were doing very well before the pandemic. That's why I've said, starting back in my campaign for president, that it's not enough to just build back. We have to build back better than before. And that's how it all begins. Big corporations and the super wealthy have to start paying their fair share of taxes. It's long overdue. I'm not out to punish anyone. I'm a capitalist. If you can make $1 million or $1 billion, that's great. God bless you. All I'm asking is you pay your fair share. Pay your fair share, just like middle-class folks do. Pero sigue. A ver si se puede. Es que lo último es lo mejor. Porque él dice al final que no es que paguen más impuestos, sino que paguen lo que deben de pagar, lo que les corresponde, que no haya evasión y que contribuyan. Pero bueno, continuará. Vamos con él. Bueno, los tres.